¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola Gabriela, y que la vemos. Está Andy, Julieta, Patricia y Antonia. Gaby, ¿trabajás en salud? Por lo que veo. Buenas tardes, sí, ¿Qué sos? servicio de ambulancia. Bueno, yo soy paramédico, así que mirá que quizás en algún momento nos encontramos, no sabemos a dónde. Pero ya que te vi ahí con la camperita, Seguramente. dije, Patri. ¿De dónde sos, Patri? Gaby, perdón, no Patri. Es que confundí. De Fran, trabajo en el servicio de ambulancia de la comuna de Fran. Y aparte soy bombero. Así que si no me vio con la ambulancia de la comuna, estoy con la unidad de Está con, rescate de bomberos. con los bomberos, qué lindo, me Sí, encanta. sí. Bien, chicuelas. Patria, ahí prendió Andy también la cámara, bienvenida. Vamos a comenzar, así no perdemos tiempo. Esperamos un ratito nomás que se conecten los demás compañeros. ¿Pudieron entrar al campus virtual? ¿Pudieron descargar el material o ver algo del material? Sí, yo entré, pero los tiempos no me dieron como para empezar a ver en esta semana tal vez. Porque estoy No hay, preparando las clases para dar a los aspirantes el fin de semana, así que estoy complicadita. no hay ningún problema. Mientras puedan entrar al campus virtual, después hay tiempo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a comenzar. Comenzamos con un poquito de la historia, ¿sí? Como siempre hay que comenzar con la historia del acompañante, o del surgimiento, mejor dicho, vamos a decirlo bien, del acompañante terapéutico, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a realizar un pequeño recorrido, como le dije recién, por los principales acontecimientos y hechos, en realidad que marcaron el surgimiento de la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta acá la relevancia del rol en la actualidad. Entonces, tenemos diversos autores. Ustedes me van a escuchar en este ratito que vamos a ir con todas las versiones que hay, porque hay varias versiones en realidad. ¿Sí? Hay diversos autores que convergen que el acompañante terapéutico surge en la década del 60. ¿Sí? Anoten que eso es tema de evaluación. Bien, en nuestro país. A partir de ese momento, esa práctica tenía un gran desarrollo en toda Latinoamérica, principalmente en Argentina, en Uruguay, en Brasil y también en países europeos como España. ¿Sí? Entonces, para conceptualizar el surgimiento de la práctica, nosotros nos vamos a basar en investigaciones y artículos que fueron escritos por Rossi Pulis en el año 1994. ¿Sí? Estos autores señalan que no existe actualmente, digamos, precisiones sobre el comienzo de la práctica en Argentina. ¿Por qué? Porque hay tantas versiones acerca de su surgimiento, ¿sí? De esta práctica acá, hay tantas versiones, tantos motivos, que puede hacerse por ahí un poco difícil establecer un tiempo, ¿no? ¿Sí? Existen varias versiones que ligan su comienzo estrechamente a lo que, eh, a lo que es la práctica psiquiátrica, ¿sí? Pero está vinculada de un modo, de una manera un poco rígida a lo que es la psiquiatría tradicional, debido en realidad a la especificidad del rol del acompañante terapéutico. Lo que sí podemos señalar en un principio es que la función del acompañante terapéutico surge a partir de un marco conceptual y del trabajo terapéutico que produce a nivel mundial el desarrollo del hospital de día en salud mental. ¿Sí? Es un hito que se puede ubicar luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y que en nuestro país tiene un gran auge a partir de la década del 60, ¿sí? Entonces, además de eso, como marco general del surgimiento del acompañante terapéutico, tenemos que agregar la influencia que tuvo acá en nuestro país la antipsiquiatría, ¿sí? De diferentes corrientes. Y la importancia también que adquiere ahí el psicoanálisis en el tratamiento, ¿sí? Entonces, según lo planteado por curas, en realidad en el año 2002,
vamos a aceptar, ahí está, en el año 2002, se asocia el surgimiento de esta práctica al doctor Eduardo Carina. ¿Sí? A finales de la década del 60, que surge un agente dentro de la práctica clínica psiquiátrica, el que el doctor Carina en un principio llamaba amigo calificado. ¿Qué pasó con ese nombre de amigo calificado? Un tiempito después se sustituyó por el de acompañante terapéutico. ¿Sí? Y ya que cambió la denominación, también implicaba un cambio del rol, que ya lo vamos a charlar. ¿Sí? Otra cosa, al manifestar también esta necesidad de trabajar en lo que es un abordaje múltiple, incluye esta función para la atención al paciente en crisis o en caso de que el paciente por ahí interrumpa su tratamiento o que haya un fracaso de manera recurrente, ¿sí? La práctica que el doctor Calinas en realidad se refería y a la cual se dedicaba en ese momento, él trabajaba con adolescentes con problemas. Entonces, él que pensó en su momento que no se agotaba su campo en las acciones recíprocas propias de la amistad. Por eso se cambió el nombre, ¿sí? Sino que en realidad era una simetría. Entonces se dejó de llamar en su momento amigo calificado. Después hay otras observaciones que se pueden tener en cuenta que sitúan los orígenes de esta función dentro de lo que es la clínica psiquiátrica. ¿Sí? Y ahí tenemos al doctor Jorge García Badaraco, que él desde el año 1960 trabaja con acompañantes terapéuticos. Badaraco en ese momento era jefe del servicio del Hospital Borda, ¿sí? Y Badaraco, ¿qué manifiesta? Que es una técnica que es usada hace muchísimos años en países como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una técnica que no es intrusiva, que no es invasiva y que resulta altamente continente. Y después también tenemos a el doctor, que no me digan que pronuncie el apellido, Julio Monsowicz o algo así, ¿sí? Es alemán, que es especialista en psicofarmacología, ¿sí? Que él comenzó a trabajar con el recurso del acompañante terapéutico, pero a finales de la década del 70. Él trabajaba con pacientes severamente perturbados, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de encarar la enfermedad en el quehacer cotidiano, ¿sí? Mediante lo que es un trabajo interdisciplinario, un trabajo en red. Y también Julio, este doctor, reconoce a sus precursores que fueron el doctor Badaraco y Calinas. Bien, después hay otras explicaciones posibles del surgimiento del acompañante terapéutico que se lo vincula con los profesionales que trabajaron en esta práctica desde principios de los años 70. Entonces, desde esa posición, el acompañante terapéutico en realidad había comenzado como una alternativa frente a la internación psiquiátrica, ¿sí? Y esta posibilidad se le planteaba a algunos terapeutas, que en su mayoría eran psicólogos, psicoanalistas muy jóvenes, a los que se les solicitaba mayormente desde el lado familiar un tratamiento de emergencia para aquellos pacientes en crisis, obviamente, que querían evitar la internación psiquiátrica. Entonces, ¿qué hacían? Recurrían a la utilización del acompañante terapéutico como un recurso que les iba a permitir sostener una internación domiciliaria. ¿Sí? ¿Bien? A ver, también hay que mencionar, como les coloqué ahí, la experiencia que fue relatada por el doctor Juan Carlos Stagnaro, quien manifiesta que él como terapeuta necesitaba en ocasiones recurrir a otras personas, debido a esto de que se le dificultaba muchas veces sostener un tratamiento. Entonces utilizaba los recursos más cercanos, que en este caso eran la familia o la realidad, digamos, social más inmediata de ese paciente. Entonces, él ligaba al acompañamiento terapéutico un trabajo extramuros, ¿sí? Donde realizaban los acompañantes terapéuticos actividades
relacionadas con la contención en esos momentos de crisis, en el uso de su tiempo libre que tenía el paciente, en lo que es actividades de animación grupal, de socialización. ¿Bien? Entonces, a partir de todo esto que mencionamos anteriormente, se vislumbra que el trabajo clínico con acompañantes terapéuticos en realidad fue respondiendo a diferentes necesidades clínicas, ¿sí? Orientándose de maneras diversas. Por eso es tan complejo establecer de manera precisa en sí el surgimiento de esa práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se refleja a las características del rol y de su función. O sea que de acuerdo a cada explicación posible del comienzo, se explica y se define de manera diferente en este campo de acción del agente, que sería el acompañante terapéutico. ¿Bien? A ver, es necesario sí señalar algo. Una serie, digamos, de elementos que determinaron el desarrollo del acompañante terapéutico, ¿sí? En esta historia acá, en el desarrollo dentro de Argentina. Primero que nada, señalar la carencia en nuestro país de instituciones intermedias en el ámbito de salud mental. O sea, instituciones que permitan alojar, que permitan contener, que permitan tratar a los pacientes que egresan de una internación psiquiátrica. O aquellos pacientes por ahí que de menor gravedad, vamos a decir, que no reúnen los criterios actuales de internación, pero que sí requieren un tratamiento específico, donde muchas veces esos pacientes también no tienen el apoyo psicofamiliar, ¿sí? Entonces, a ver, lo que quiero decir que acá el acompañante terapéutico fue solicitado en muchísimas ocasiones ¿para qué? Para favorecer la inserción social de ese paciente, ¿sí? Permitiendo muchas veces suplir, en algunos casos, falencias institucionales de contención adecuada. Por otro lado, tenemos a Rossi y Pulis, ¿sí? Que señalan que si el recurso del acompañante terapéutico es utilizado con precisión, representa costos que son accesibles, ¿sí? Para una franca en realidad de pacientes a los que les puede resultar por ahí inaccesible el tratamiento en instituciones privadas adecuadas. ¿Bien? Y el otro elemento de incidencia en relación a este desarrollo fue lo que ocurrió con el aumento de estudiantes y egresados, en este caso de la carrera de psicología, a partir del año 1983. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que antes yo les dije que mayormente las personas que realizaban el trabajo de acompañantes terapéuticos eran psicólogos o psicoterapeutas? ¿Sí? A ver, ¿qué pasó acá? En realidad, en esa época se modificó el acceso, ¿sí? A las carreras, a la carrera de psicología. Entonces, ¿qué señalan estos autores? Que ese acontecimiento ha tenido gran incidencia en la expansión de la práctica del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque a estos estudiantes recién graduados se les presentó como una posibilidad de salir a laborar, ¿sí? Les permitía el contacto y la aproximación a sus primeros clientes, ¿sí? Entonces, con todos estos hechos que mencionamos, juntos con los primeros intentos de difusión y también con la formación del rol del acompañante terapéutico, dieron lugar a una mayor institucionalización del acompañante como un agente más de la salud mental. ¿Sí? Entonces, en diversas oportunidades, ¿qué pasó? Se presentó al acompañante terapéutico como una alternativa más en este abanico de ofertas de tratamiento de una institución. Pero muchas veces sin tener en cuenta la valorización real y clínica de la incorporación de este agente dentro del equipo tratante, el equipo de trabajo.
Y eso perjudicó muchas veces, en muchas ocasiones, perjudicó a la práctica misma del acompañante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaba definido el lugar propio del acompañante terapéutico en la estrategia del abordaje específico de un paciente en cuestión. ¿Sí? Entonces eso fue muy contraproducente para el desarrollo de la práctica y a la vez llevó al tema de la desvalorización en su eficacia terapéutica. ¿Por qué? Por el tema de la utilización inadecuada y también indiscriminada del acompañante terapéutico. Esa situación que se produjo, y hasta el día de hoy por ahí se sigue produciendo, produjo confusiones con respecto al rol. ¿Sí? Por eso se le exige muchas veces al acompañante tareas que no son propias de su rol. El acompañante no es enfermero, el acompañante no es cuidador, el acompañante no es fisioterapeuta, no es terapeuta, no es psicólogo, no es psiquiatra. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones el acompañante terapéutico está expuesto a situaciones de maltrato dentro de esta práctica. ¿Bien? Entonces, en este recorrido del surgimiento y el posterior desarrollo de la práctica del acompañamiento terapéutico, se fue considerando una oferta válida, como les digo yo. ¿Para quién es una oferta válida el acompañante terapéutico? Primero para el terapeuta, ¿sí? Porque nosotros somos uno, o van a ser ustedes una opción más para sostener esquemas de tratamiento ambulatorio con pacientes en crisis. ¿Sí? O para la reinserción en la familia luego de una internación de ese paciente. Nosotros vamos a hacer un recurso humano que le vamos a permitir un trato más personalizado. También nos fuimos consolidando como una oferta válida para la familia, como otro que acompaña, como otro que sostiene, ¿sí? Como otro que le permite una mirada sobre, entre comillas, no lo vamos a poner el enfermo, posibilitándole nuevas formas de vinculación. Y obviamente que también somos una oferta súper válida para el paciente, ¿o no? Como una presencia significativa, como una presencia estable, que le vamos a permitir alojar todo su sufrimiento, que lo vamos a acompañar sin juzgarlo. Y solo se da con el paciente a partir del encuentro con el otro, donde nosotros podemos construir un vínculo. Y me van a sentir hablar mucho del vínculo. ¿Bien? Bien. Quiero ver. Ahí está. Bien. Ahora, con respecto a la definición del rol específico del acompañante terapéutico, luego de haber realizado este recorrido, ¿sí? por un poquito de la historia del surgimiento. Vamos a intentar dar cuenta de las características propias del rol, ¿sí? En primer lugar, quiero que, hacer referencia a la etimología del término, ¿sí? Y después vamos a tratar de trazar características generales que se tienen que tener en cuenta a la hora de hablar del rol del acompañante terapéutico. Entonces, para la parte de etimología, vamos a dividir la palabra acompañamiento. La palabra acompañamiento tiene la raíz en la palabra compañero. ¿Sí? Es una palabra que deriva del latín, que es comedere, que significa comer, y panis, que significa pan. O sea, comer del mismo pan. Compartir, chicos. ¿Sí? En simple palabras. Y después, la palabra terapéutico. La palabra terapéutico fue tomado del latín terapéuticas, con TH, terapéutica, que significa tratados de medicina. Pero a su vez también fue tomada del griego terapéutico, con TH y K al final, que significa el trabajo del sirviente encargado de cuidar a alguien. Entonces hay muchos autores
que han analizado la práctica del acompañamiento terapéutico a partir de estas definiciones etimológicas. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Que el acompañamiento terapéutico se basa en un compartir con un otro, ¿sí? En un vínculo que se encuentra inscrito dentro del marco del cuidador, ¿sí? En otras palabras, dentro del marco de la cura. ¿Bien? Tenemos nuevamente voy a citar a Cavagna, ¿sí? Que define al acompañante terapéutico como un agente de salud entrenado para realizar básicamente una tarea de contención a pacientes crónicos y agudos en un nivel vivencial no interpretativo, que ya vamos a analizar qué significa eso, ¿sí? En el cual nosotros debemos poner el cuerpo y debemos constituir una presencia receptiva, cálida, confiada, ¿sí? Y confiable, ¿no? Para el paciente, ¿sí? Entonces, Cavagna, esta autora, señala que el acompañante terapéutico trabaja inserto en un equipo terapéutico interdisciplinario, ¿sí? Siguiendo las consignas del terapeuta de cabecera o del coordinador del equipo, que ya también vamos a hablar de eso, ¿sí? Cuando yo digo que el acompañamiento terapéutico, al trabajar en un nivel dramático, vivencial, no interpretativo, muestra al paciente modos diferentes de actuar y de reaccionar frente a la vida cotidiana, y que eso resulta altamente terapéutico, ¿sí? Rompe en realidad con lo que son los modelos estereotipados de vinculación, ¿sí? Que lo llevaron a ese paciente a la enfermedad. Y otra cosa, al decir que trabaja en un nivel vivencial, ¿a qué hace referencia? Al espacio de la cotidianidad de ese paciente, ¿sí? En el cual nosotros nos vamos a insertar y vamos a estar ahí observando las funciones de ese paciente. ¿Bien? ¿Sí? En la actualidad, el acompañamiento terapéutico constituye también un rol de múltiples funciones. ¿Cuáles serían? Compartir, escuchar, observar, ayudar a hacer cosas, frenar impulsos, contener, ¿sí? Esas son funciones, vamos a hablar generales, ¿no? Obviamente que con cada paciente, sabemos que cada paciente es una persona individual y lo vamos a tratar con abordajes individuales. Pero lo importante a destacar es que el acompañante terapéutico es un agente de salud capacitado para sostener, para cuidar, para aliviar y para compartir. ¿Qué compartimos? Ansiedades, angustias, desequilibrio de enfermos con perturbaciones emocionales que se encuentran en crisis, que se ven imposibilitados para generar respuestas adaptativas ante ciertas situaciones. Pero también vamos a estar ahí para ese paciente en su mejor momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, el aspecto fundamental que yo creo que se desprende un poco de lo que anteriormente charlábamos, es eh, que la relación, vamos a decirlo así, entre acompañado y acompañante no es una relación simétrica, no es una relación de igualdad y no es una relación de amistad, ¿sí? Sino que el acompañante terapéutico se inserta en una estrategia, ¿sí? Una estrategia dirigida a la cura, y eso es lo que lo diferencia en realidad de una situación no terapéutica, donde en una situación no terapéutica nosotros compartimos algo con el otro, nada más, ¿sí?
Esto que yo les dije recién es un aspecto esencial al momento de definir qué es el acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo distintivo del acompañamiento terapéutico? ¿Cuál es su principal herramienta de trabajo? Y la respuesta es muy simple, chicos, pero a la vez es compleja. En sí, lo característico del rol del acompañante terapéutico está dado en el vínculo, en ese compartir que es tan singular, ¿sí? En ese compartir que se producen modificaciones, en ese compartir que esos cambios son posibles tanto y cuanto, obviamente, se produzca un encuentro, un vínculo. El vínculo que nos posibilita el reconocimiento de un otro que es significativo, ¿sí? Es de ahí donde emerge el sentido de lo terapéutico, en relación, obviamente, a la posibilidad de este vínculo que se encuentra escrito dentro del marco del cuidador, del cuidado por el otro, del cuidado de sus deseos, de sus intereses, de sus sufrimientos. Por eso decimos que lo terapéutico está inscrito en el vínculo. ¿Sí? Si yo no puedo formar un vínculo con el paciente, no voy a poder realizar mi tarea, mi rol, mis funciones. ¿Sí? Si me llevo, vamos a decirlo, y perdón por la palabra, como el traste con mi paciente, y qué difícil trabajar así, es cuando nos llevamos mal con un compañero de trabajo. ¿Sí? No vemos la hora de ir a una casa, literal, realmente, pero porque no le queremos ver la cara, imagínense con el paciente. ¿Sí? Entonces, todo está inscrito en el vínculo. ¿Sí? Durante medio siglo más o menos, la psiquiatría en realidad que ha tratado de interpretar la mente humana como un simple mecanismo. ¿Sí? Y en consecuencia, obviamente, que la terapia de la enfermedad mental como una simple técnica. ¿Sí? En algunos sectores esa situación ha ido abriendo distintos caminos y ha dado lugar, ¿sí?, a ciertos destellos de humanización. Y es ahí donde el rol del acompañante terapéutico encuentra tierra firme, para que nosotros podamos desplegarnos. ¿Sí? Entonces, el acompañante terapéutico es un agente auxiliar de salud. ¿Bien? Y es justamente en este vínculo con el otro el objetivo y a su vez el medio, el instrumento en el que radica la eficacia del acompañamiento terapéutico. En tanto se construye un vínculo, una relación estable, que después también vamos a charlar del vínculo, los diferentes momentos del vínculo, porque todos sabemos que un vínculo no se da de un segundo para el otro, ni de un día para el otro, ¿no? Tiene momentos. Pero el vínculo es el instrumento en el que radica la eficacia del acompañamiento terapéutico. En tanto, como le dije recién, se construye un vínculo, una relación estable, ¿sí?, donde nuestra presencia es sumamente importante. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Díganme si voy rápido, ¿no? Ustedes frénenme en cualquier cosa, o si me quieren preguntar algo, lo que fuera, así no tengan vergüenza. Ok. Funciones del acompañante terapéutico. ¿Sí? Antes hicimos un poco de referencia a que el rol del acompañante terapéutico es un rol de múltiples funciones. Esas funciones en realidad se relacionan con la posibilidad de pensar y de diseñar la estrategia de tratamiento en función a la singularidad del paciente. ¿Sí? Entonces, las funciones que desarrolla el acompañante terapéutico dependen en gran parte
en sí de los objetivos particulares que se van a plantear en cada caso concreto. ¿Sí? Podemos tener un paciente con el mismo trastorno, por ejemplo, pero la estrategia es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cada persona es única, es irrepetible. ¿Sí? Y por más que tenga el mismo trastorno, se puede manifestar de manera totalmente diferente. ¿Sí? Nosotros acá que vamos a plantear funciones generales del rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Nos vamos a basar en curas de Mauer y Resnicky, ¿sí? Que son pioneras en la práctica del acompañamiento terapéutico. Tenemos diferentes funciones. Una de las funciones es contener al paciente. ¿Sí? Contener al paciente, hablamos de la contención que es fundamental, que constituye en realidad la primera función del acompañante terapéutico, ¿sí? Cualquiera sea el momento en que se halle ese paciente. El acompañante en sí se ofrece como un sostén, ayudándole a este paciente en su imposibilidad, ¿sí? Nosotros somos quien acompaña, quien ampara al paciente, como le dije antes, en su desvanecimiento, en sus angustias, en sus miedos, en su desesperanza, incluso en esos momentos de mayor equilibrio. ¿Sí? Otra de las funciones es ofrecerse como referente. ¿Sí? El acompañante terapéutico es para el paciente es un referente. ¿Sí? Entonces, nosotros nunca se olviden que vamos a ser un referente para ese paciente. Luego, ayudar a reinvestir, ¿sí? En el caso de la psicosis, acá hablamos en virtud al grado de vulnerabilidad del yo de ese paciente en la psicosis, donde nosotros como acompañantes terapéuticos nos ofrecemos a manera de organizador psíquico, ¿sí? Que vamos a ser capaces de intervenir operativamente y muchas veces decidir por el paciente en aquellos órdenes, obviamente, donde ese paciente no pueda ser capaz de hacerlo por sí mismo. Entonces, muchas veces nosotros podemos asumir, por ciertos momentos, las funciones del yo del paciente porque ese paciente está comprometido o está debilitado por su enfermedad y no puede desarrollar esa función. ¿Sí? Luego tenemos, creo que se los coloqué en la otra, a ver si lo tengo mejor en esta. No, perdón, porque me parece que me salté una. Bueno, no pasa nada, se las comento. Me olvidé de ponerlo acá en el PowerPoint que les estoy compartiendo. El tema de ayudar, no, sí, ayudar a desplegar la capacidad creativa del paciente y registrar, ¿no? ¿Sí? Que sirve en realidad para lo que sería liberar la capacidad creativa inhibida. Luego, aportar una mirada amplia del mundo objetivo del paciente, ¿sí? Nosotros como acompañantes terapéuticos, ustedes van a tener a disposición información ampliada sobre el modo de discurrir en ámbitos diversos de su paciente, ¿sí? Por ejemplo, a ver los vínculos que mantiene con los miembros de la familia, el tipo de personas a las que él prefiere relacionarse, cuáles son las emociones que lo dominan a ese paciente. Entonces, una de nuestras funciones es registrar toda aquella conducta llamativa de la vida diaria del paciente. Puede ser en relación con la alimentación, con el sueño, con la higiene personal, con sus cambios de humor, ¿sí? Todo aquello que nos llame la atención, nosotros lo registramos. Eso va a servir mucho en el momento de la evaluación de las alternativas a la hora de trazar estrategias clínicas. ¿Sí?
Otra función es habilitar un espacio para pensar. ¿Sí? Acá les quiero dejar de compartir un segundo, porque quería ver si... No, ahí vuelvo. Ahí les comparto de nuevo. No. Quería ver bien el PowerPoint, pero no. Esto del espacio para pensar, ¿sí? A ver, el paciente o los pacientes que están perturbados psíquicamente, muchos de ellos se encuentran perdidos en un espacio social que no dominan, ¿sí? Sufren en realidad una importante, digamos, desconexión del mundo que lo rodea. Entonces, a medida que el tratamiento lo permite, ¿sí? El acompañante tendrá por función paliar esas distancias, ¿sí? Facilitándole al paciente el encuentro en forma paulatina, en forma dosificada, con algo que perdió. Y después intervenir en la trama familiar, que eso es lo que me faltó ahí. El acompañante terapéutico, ¿sí? Puede contribuir, además de descomprimir, además de amortiguar ciertas interferencias en las relaciones del paciente con su familia. ¿Sí? Cabe señalar que obviamente que estas funciones, que yo les dije en general, eh, a ver, en la actualidad se consideran más flexibles, ¿sí? Con respecto a cada caso particular, ¿sí? De ningún modo es que se consideran como compartimentos estancados de los cuales se reduce la práctica del acompañamiento terapéutico. Al contrario, se piensa en las mismas como criterios, aspectos generales a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, la flexibilidad de dichas funciones está dada también por el contexto en el cual se desarrolla, ¿sí?, la práctica del acompañamiento terapéutico. Se lleva a cabo, chicos, en el espacio cotidiano del paciente, ¿sí? Dependiendo del caso, en su casa, puede ser en un bar, puede ser en un club, puede ser también en internaciones, sí, obvio. ¿Sí? Pero mayormente se da en espacios que son propios de ellos, ¿sí? En lo cotidiano, en el día a día. ¿Sí? Entonces, en relación a las funciones, eh, es que se hace, digamos, imprescindible una mención a lo que es en sí mismo la posición de la ética. ¿Sí? De la ética del acompañante terapéutico, que después también vamos a hablar del código de la ética, que es sumamente importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos quedarnos solo en la función. Debemos pensar al acompañante como persona. Si nosotros solo tenemos en cuenta su función, ¿sí?, se nos va a hacer difícil despegarnos solo de eso. ¿Bien? Entonces, tenemos que tener en cuenta la ética, ¿sí? No solo cumplir funciones, sino que ser persona. Reconocer, como dice ahí, al paciente como un sujeto, ¿sí? Ser un humano creativo, ser un humano singular, ¿sí? Reconocer al otro ser humano, ¿sí? Y de ahí radica la importancia de una postura ética al respecto. ¿Bien? Bien. Por otro lado, ¿sí?, para entender esta otra partecita, también nos vamos a basar en Rossi Pulis, ¿sí?, que plantea que la función del acompañante terapéutico es, en un tratamiento, no se define a priori, ¿sí?
Es decir, no se puede dar una definición, digamos, generalizada. Los autores esto que plantean, que no se puede ubicar la función del acompañante terapéutico y tratar de definirla de forma aislada, sin relación, digamos, a una práctica, sin relación a un encuadre, que también lo vamos a estar charlando. ¿Sí? Algo generalizado. En sí, la función del acompañante terapéutico solo puede definirse en relación a la estrategia de un tratamiento. Y que esa estrategia se va a ir precisando, se va a ir delineando en relación a ese paciente y a las particularidades. ¿Sí? Otra cosa. El aporte del acompañante terapéutico como miembro de un equipo terapéutico, ¿sí? La existencia, y quiero que escuchen y presten mucha atención a lo que voy a decir y que les quede lo más grabado posible. La existencia de un acompañante terapéutico presupone la existencia de un equipo terapéutico. O sea, nosotros vamos a existir si hay un equipo terapéutico. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿por qué voy a existir si hay un equipo terapéutico? ¿Alguien sabe o tiene idea de cuál sería la respuesta? ¿No? ¿No lo voy a participar? No, no vale esto. No me hagan hablar todo a mí el primer día. Ya me hablé todo cuando me presenté. Me hablo todo acá. No vale eso. Porque el acompañante terapéutico, ¿cómo sabe lo que tiene que hacer? ¿Cómo sabe? Porque el médico de cabecera, el médico tratante, que mayormente es psicólogo o psiquiatra, nos va a indicar lo que tenemos que hacer. Si nosotros no tenemos un equipo terapéutico, ¿qué vamos a hacer con el paciente? ¿Vamos a ser cuidadores o vamos a ser acompañantes terapéuticos? Y seguro que vamos a terminar siendo cuidadores, que no es nuestra función. ¿Sí? Que también lo vamos a charlar mucho a esto. ¿Sí? Entonces, hay algunos autores, vamos a, primero antes que nada, el trabajo en equipo va a ser esencial entonces para el rol del acompañante terapéutico, porque nuestro rol se considera un rol auxiliar. ¿Sí? Entonces, hay autores que acuerdan que la implementación del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico responde a dos necesidades. ¿Cuáles son esas dos necesidades? Por un lado, la necesidad concreta del terapeuta, ¿sí? De poder trascender los límites del consultorio, de esas cuatro paredes. Y por otro lado, se conjuga con una necesidad del paciente y de su familia. ¿Sí? Entonces, se considera el trabajo en equipo como el único camino posible para sostener la eficacia de la función del acompañante terapéutico. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros, en primer lugar, el acompañante se incorpora en un equipo multidisciplinario, el cual está dirigido por un profesional a cargo del tratamiento, que como les dije antes, generalmente es un psicólogo o psiquiatra, que va a ser quien nos conduce y nos guía. ¿Sí? Y en segundo lugar tenemos lo que es el espacio de supervisión del trabajo en equipo de los acompañantes y la coordinación. ¿Sí? Donde se realizan ¿qué? Reuniones de equipo. ¿Qué se hace en esas reuniones de equipo donde el acompañante terapéutico tiene que estar presente? ¿Sí? Se planifica la estrategia del tratamiento.
¿sí? Es un trabajo en conjunto con objetivos unificados. De nada sirve que el psicólogo agarre, hay 4 caminos, el psicólogo agarre este, nosotros agarremos este, la familia este y vamos a suponer, el médico de cabecera el otro. No, pues vamos a ir todos para cualquier lado. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar todos organizados, trabajar en conjunto con un solo objetivo. Y para eso son las reuniones de equipo. Entonces, en esas reuniones de equipo, cada profesional, obviamente desde su área, va a manifestar lo observado. ¿Para qué? Para que ahí circule la información y se pueda trabajar en función del paciente, en conjunto. Entonces es importantísimo realizar reuniones de equipo periódicamente. Eso nos va a permitir a todo el equipo reconocer los logros, reconocer las limitaciones con las cuales nos enfrentamos cada uno de los profesionales en relación al paciente. ¿Sí? También nos va a ayudar en la colaboración de un pronóstico más ajustado a la realidad. Y consecuente a eso, a la planificación de los objetivos. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de esas reuniones en las cuales nosotros debemos participar? En la posibilidad de revisar sistemáticamente la estrategia elegida para el tratamiento, ¿sí? Si hay que hacer modificaciones, si es que es necesario. Entonces, tenemos que estar en comunicación con el equipo, sí, es fundamental. ¿Sí? ¿Para qué? Para no dar ningún tipo de fractura frente al paciente. ¿Sí? Nosotros vamos a ser una unidad. Debemos ser una unidad. ¿Y qué podemos aportar nosotros como acompañantes terapéuticos, por ejemplo, en esas reuniones? Que es más que importante que estemos ahí. Nosotros somos quienes nos encontramos en contacto con la realidad de ese paciente. ¿Sí? En su casa, en la escuela, no sé, en el hogar, en la institución, en la dinámica familiar. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos ido, no sé, quizás, o al médico, o lo vamos a llevar más a la parte psicológica? En el psicólogo. ¿Sí? Yo saco un turno para ir al psicólogo, vamos a suponer. Yo le puedo mentir al psicólogo tranquilamente. Pero el psicólogo no me conoce como soy fuera de esas 4 paredes. ¿Y quién me va a conocer fuera de esas 4 paredes? El que está todo el día conmigo. La persona que me conoce realmente. Bueno, esos van a ser ustedes. Ustedes son los que van a estar más cerca de su realidad, de su día a día. ¿Sí? Entonces, la inclusión del acompañante terapéutico cobra sentido no solo a partir de la necesidad o el pedido que formule el paciente, que formule la familia, sino fundamentalmente a partir del lugar que hace el terapeuta que conduce el tratamiento, que nos dé, que nos acobije, ¿sí? Y la inserción de un acompañante terapéutico siempre tiene un para qué, en términos de objetivos, ¿no? ¿Para qué incorporamos? Y con el objetivo de tal cosa, ¿sí? Y el otro aspecto que es, cuando hablamos del equipo terapéutico, es el espacio de supervisión, ¿sí? Que todo acompañante debe tener. ¿Qué es el espacio de supervisión? Que después también más adelante lo vamos a retomar. El espacio de supervisión, ¿sí? Es un espacio, valga la redundancia, en el cual el acompañante puede plantear todas sus dudas, puede plantear todas sus inquietudes con respecto al devenir del acompañamiento en el que se está trabajando. ¿Sí? El espacio de supervisión
es donde, a ver, ¿cómo decir? Es donde nosotros podemos volcar todas nuestras dudas. ¿Sí? Que, como le dije, después lo vamos a tocar un poquito más a fondo a lo que es el espacio de supervisión, que es muy importante. Siempre es importante. ¿Sí? Ahora les quiero compartir, a ver si lo tengo. Denme un segundito. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se viene entendiendo? ¿Voy muy rápido? Seguro, ¿no? No quiero que después me diga, ay, profe, yo esta parte no la entendí. Eh, quería, pero me parece que no lo tengo. Sí, bien, esta partecita. Ahí se los comparto. Ahí está. Porque obviamente yo tengo mi machete acá para no ir perdiéndome de las cosas. Ahí está. A ver, eh, quiero que hablemos esto de que el rol del acompañante terapéutico en sí ha sufrido desde sus comienzos muchas dificultades en relación a la especificidad en la práctica diaria. Porque en muchas ocasiones, como hablamos antes, se ha confundido su función. ¿Sí? Por eso cabe destacar mucho, y lo repito muchas veces, que el acompañante terapéutico no es ni psicoterapeuta, ni analista, ni maestro integrador, ni trabajador social, ni enfermero, ni guardia, ni amigo, ni familia, ni cuidador. ¿Por qué digo que el acompañante terapéutico no es ni amigo ni familia? ¿Por qué? Porque yo con mi amigo, con mi amiga, con mi familia, familiar, como lo quieran llamar cada uno de ustedes, tenemos otro tipo de vínculo. Entonces yo no puedo trabajar para mi familia, para mi amigo. Bien, que después también vamos a charlar un poco de eso. ¿Sí? Bien. Entonces, la función del acompañante terapéutico se va a ir delimitando a partir de la estrategia específica de un tratamiento y recuerden siempre la singularidad de cada caso. ¿Sí? Podemos definir que el acompañante terapéutico es un agente auxiliar que se integra a la tarea del equipo terapéutico y que interviene en la cotidianidad del paciente. ¿Sí? ¿A partir de qué? De objetivos previamente pautados por el profesional que dirige el tratamiento. Y es a partir de ahí que cobra sentido la connotación de terapeuta. ¿Sí? Algo importante que también después lo vamos a hablar con el tema del espacio de supervisión. El rol del acompañante terapéutico debe ser explicado, debe ser aclarado tanto al paciente como a la familia, como al resto del equipo terapéutico, como a todas las personas con las que nosotros vamos a tener que interactuar. ¿Para qué? Para evitar confusiones con otros roles y funciones. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros realizamos un acompañamiento escolar, debemos aclarar la especificidad de nuestro rol
a los directivos, a la maestra de grado, al acompañado, a la familia, ¿sí? Que lo vamos a tratar cuando hablemos también un poco del espacio, perdón, el espacio de supervisión no, el encuadre, ¿sí? La clase próxima quiero que charlemos un poco más del espacio de supervisión, ¿sí? Ese espacio que acompaña al acompañante sería el espacio de supervisión, que hay dos tipos, hay individuales y grupales, ¿sí? Quiero que hablemos también del perfil, las habilidades y las características del acompañante terapéutico. ¿Cuál es ese perfil que debe tener el acompañante terapéutico? Se los voy tirando para que ustedes vayan pensando, ¿no? Y la clase que viene podamos charlarlo, ¿sí? Algo muy importante que yo se los nombré varias veces, la especificidad del encuadre. De eso vamos a hablar muchísimo. Sí, quiero que quede muy claro. Y quiero que hablemos también, que creo que vamos a llegar, de las diferentes modalidades, porque hay modalidades institucionales, hay modalidades de acompañamiento ambulatorios, hay modalidades de internaciones domiciliarias, ¿sí? Para poder hablar de las áreas de inserción del acompañante terapéutico, que son muchas, amplias, ¿sí? Vamos desde la niñez hasta la vejez, ¿sí? ¿Bien? Antes de retirarnos, ¿tienen alguna pregunta? Algo que por ahí a lo mejor no les quedó claro, que quisieran que lo volvamos a explicar o lo aclaremos, lo digamos con otras palabras. ¿No? Bueno, entonces, dos cositas. Quien todavía no tiene acceso al campus virtual para descargar el material, les voy a pedir nuevamente que se comunique con la personita que le escribió al curso y que le pidan usuario y contraseña para poder ingresar al campus virtual y ver el material de estudio del módulo número 1, que ya lo tienen. Y la segunda es que yo me imagino que sus representantes se lo habrán dicho, que la próxima semana nosotros no vamos a tener clase, que es receso invernal. La semana del 21 al 27 no hay clase, Casa Central no trabaja, entonces recién nosotros nos vamos a encontrar el lunes 28 nuevamente, ¿sí? Y vamos a seguir, obviamente, con el módulo número 1, como les dije anteriormente. Vamos a hablar más que nada del espacio de supervisión y desde ahí en adelante. También quiero que hagamos una gran diferencia que hay, o las diferencias que hay entre acompañante y cuidador, ¿sí? Para que no se nos confundan los roles, para que después no nos pidan cosas que no son propias del acompañante terapéutico. Pero eso sí, que a mis alumnos siempre se lo digo. Si yo acepto algo, por más que no es mi función como acompañante terapéutico, y lo acepté así sea de palabra, después lamentablemente nos vamos a tener que coser la boquita, ¿sí? Y no quejarnos. Por ejemplo, esto de que es algo que por ahí muchas veces pasa. Hacemos un acompañamiento por la mañana, ¿sí? A un niño en su casa, vamos a poner algo bien simple, y nos piden que le cocinemos al mediodía. ¿Esa es tu función? No. Pero sí, por ejemplo, perdón Andy que te pongo a vos que te tengo ahí con la cámara prendida. Andy dice que sí, sí, no hay ningún problema, nada, yo al niño le cocino al mediodía. Después Andy que no se ande quejando porque lo aceptó. ¿Bien? Perfecto, entonces todo eso quiero que también charlemos y hurguemos un poco ahí en esas cuestiones. ¿Sí? Patricia, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, bien. No, está muy bien lo que explicaste porque yo soy docente, ¿sí? De nivel primario,
tengo un nietito autista que me está acompañando, está escuchando, o sea, si escucha el ruidito porque se llama Camilo, ahí lo está saludando, se llama Camilo. Camilo, ¿cómo estás? Así que no, está muy bien lo que dijiste de que yo al ser docente, justamente cuando había comentado de que iba a empezar este curso de acompañamiento terapéutico, lo primero que me dijo, ay, nos venís de 10. Nos venís de 10 porque entonces al ser maestra podés también implementar lo que vas aprendiendo. Y la verdad que yo le dije, no, a ver, la ser acompañante terapeuta y otra cosa es lo que hace la docente integradora. Claro, Está muy bien acá eso en en la escuela esclarecer. yo cumplo esta función, decirle, las dos no puedo. Claro, las dos no se pueden, o sea, está muy bien, porque por ahí es como que recién dijiste, acompañamos a alguien, pero le tenemos que cocinar. Así No que es propio. está muy bien. Bien, Patri. Bien. Bienvenida, Patri. Bienvenido, Camilo, también que lo tenemos ahí. Obviamente son todos bienvenidos. A mí me encanta que por ahí los chicos también estén. Tengo una nena de 11 que me escucha todo el tiempo, el chico hablando de un montón de cosas y por ahí he sido cuestionada de, uy, ¿por qué la nena sabe tanto? No, me escucha todo el tiempo, pero no son cosas que diga que un niño no pueda escuchar, entonces está genial porque también ellos aprenden a cómo tratar al otro. Y está muy bueno eso, ¿sí? Así que, chicos, no les robo más tiempo, ¿sí? Quien pueda ir leyendo un poco del material, mucho mejor, y nos vemos en la próxima clase. Gracias, mil gracias a cada uno de ustedes por estar y poder compartir este ratito. Les mando un fuerte abrazo, disfruten mucho el resto de la semana y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.